Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Alfredo, escuchando a el ministro Aníbal Fernández, digo, escuchando a Fernández porque Alberto Fernández no habló, la vicepresidenta tampoco, solo se conoció esto a través de un comunicado, nada más escueto comunicado, quizás estén esperando para hacer los anuncios después, así que por ahora nos quedamos con lo que dijo Aníbal Fernández. Bueno, en realidad, digamos, esta situación que se ha planteado, yo diría, bueno, hay dos planos. Hay un plano político que seguramente es el que le preocupa a Aníbal Fernández, pero que lo que muestra claramente es que las contradicciones internas de la alianza que gobierna generan, digamos, ruidos políticos, cambios, y generan incertidumbre que influye crucialmente en la cuestión económica. En este caso, lo primero, digo, si uno quisiera buscar algo positivo, es que yo personalmente he dicho muchas veces que en la economía argentina hace falta un ministro de Economía que pueda controlar todas las áreas vinculadas a la política económica. Entre ellos, obviamente, está el sector agropecuario, están las relaciones con los organismos financieros internacionales, en fin, está esto que ahora se llama superministro. Y cuando uno piensa en programas económicos que han tenido éxito en la Argentina, aunque sea por un tiempo determinado, bueno, siempre han sido ministros fuertes, digamos. Uno piensa en mediados del 85, junio del 85, cuando se lanzó el Plan Austral, Surril era un ministro que, digamos, que tenía que ver con todas las áreas de la política económica, o más acá, cuando uno piensa en la convertibilidad, bueno, Cavallo era un ministro que tenía, digamos, casi poder de veto sobre los otros ministros. Entonces, digo, si uno quiere buscar algo positivo, dice, bueno, no está mal, al contrario, está bien que se concentre. Ahora, la segunda cuestión, que es muy importante, es, bueno, Massa, ¿qué es lo que va a hacer? La ministra que se va viajó a Washington para decir de que el programa económico se iba... Que el programa económico de Argentina es el acordado con el Fondo Monetario en el programa de facilidades extendidas, y en la primera intervención pública que tuvo la ministra dijo: yo estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal. Bueno, eso no está todo el mundo de acuerdo en el gobierno. De hecho, ha habido expresiones públicas, en particular de sectores que siguen las ideas de la vicepresidenta, que han cuestionado severamente esa mirada, y que incluso la vicepresidenta en un discurso ha hablado sobre el problema fiscal desde una perspectiva distinta. Entonces, bueno, me parece que habrá que esperar a ver las decisiones que vayan tomando. Creo que va a ser muy complicado para que puedan tener todos la misma mirada, pero ojalá lo logren por el bien de la Argentina, ¿no? Por supuesto. Muchos piensan que Massa, líder del Frente Renovador, recordemos que es la alianza de Frente de Todos, él es uno de los referentes de un partido propio, ¿no? Dicen, por un lado, Alberto Fernández, acorralado por la situación, prácticamente le entrega el mando de todo, pero, por otro lado, dicen, con la mirada constantemente de Cristina Kirchner encima, para que no se corte solo, para que no haga lo que quiera. De hecho, Cristina Kirchner constantemente les marca la cancha cuando quiere, en algún que otro discurso o en Twitter, desde la lapicera al presidente o las críticas a Martín Guzmán. Con Bataki había sido bastante benévola, no había hecho ninguna expresión de ningún tipo, pero bueno, habrá que ver qué pasa con Massa. Recordemos que Massa, en su momento, al igual que Alberto Fernández, fueron opositores, fueron parte del gobierno kirchnerista y después sumamente opositores al gobierno kirchnerista los dos. De hecho, Massa armó su propio partido político. Y ahora, bueno, muchos especulan con que quizás, ojalá no le pase lo mismo que le pasó a Alberto Fernández, ¿no? Que terminó después siendo, entre comillas, denigrado muchas veces por la propia vicepresidenta, ¿no? Y bueno, la sensación que uno tiene ahora es que, bueno, si hay alguien que pierde contra estos cambios que muestran una dosis de improvisación importante, es obviamente el gobierno y en particular el presidente. Ahora da la impresión que hay como tres vértices de decisión, digamos, la vicepresidenta, el presidente y ahora Massa, que es presentado casi como un primer ministro, ¿no? Lo cual, bueno, habrá que ver con el correr de los días cuál es el destino del ministro Mansur, que es jefe de gabinete. Pero lo concreto es que ahora hay tres vértices que deberán intentar al menos disimular sus diferencias, porque si no es muy difícil hacer política económica
cuando no hay sustento político por detrás o cuando hay divisiones en el propio gobierno, ¿no? Sí, en su experiencia, Blanco, ¿qué opina de lo que dicen muchos especialistas, que ahora entre los retos que tiene más urgente Sergio Massa es la de generar confianza en los mercados? De hecho, ayer la posible aparición de Massa en el gobierno desde otro lugar hizo que los mercados estuvieran mejor, el riesgo país volvió a descender un poco, el blue comenzó a ver una pequeña baja, ya vamos a estar actualizando los datos nuevos, pero bueno, calmar los mercados para calmar la caída de los bonos y atraer otras inversiones extranjeras, entre tantas cosas, ¿no?, que se deben hacer. Sí, mi opinión, bueno, uno no tiene que mirar tanto las 24 horas, ¿no es cierto? Porque son mercados que tienen mucha volatilidad, porque la recuperación de los bonos implica la caída del riesgo país, en fin. Me parece que hay que esperar a ver las decisiones que se tomen, si son las en la dirección correcta y si logran algunos resultados. El principal desafío efectivamente es generar credibilidad, porque lo que ha ocurrido es que el gobierno perdió muchísima credibilidad y los agentes económicos no le creen al gobierno, y entonces es muy difícil que las medidas den resultado. Pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona eso, cómo son las medidas que se adoptan, y si es que los cambios terminaron acá con esta decisión o si hay nuevos cambios. Sí. Las negociaciones paritarias ahora se reactivaron, los salarios suben, pero por debajo de la inflación. Hay escasez de algunos productos en góndola, ausencia de referencia de precios y por ende aumentan por la incertidumbre que hay. En eso obviamente hay un poco de especulación, pero también temor a perder por esta incertidumbre que hay. Los mandatarios provinciales que también advierten que hay un combo explosivo, y ayer inclusive dicen que mucho tuvo que ver la designación de Massa, el pedido de los gobernadores al presidente, gobernadores peronistas, la relación tensa entre el campo y el kirchnerismo, muchos conflictos que se le abren, ¿no? Sí, tiene muchos conflictos. La relación con el campo sigue siendo una relación muy complicada y a su vez con las jurisdicciones provinciales, que pienso yo que la preocupación de los gobernadores es que la necesidad de provocar un ajuste puede terminar afectando las transferencias de nación a provincias, y hay provincias que dependen crucialmente de los recursos nacionales. Entonces eso complica más la posibilidad de caminar hacia un sendero fiscal equilibrado. Hay un tema ahí de negociación política bien complicado. La incertidumbre tiene que ver también, incluso las actitudes que a veces se llaman especulativas, con el grado de inestabilidad que tiene la economía argentina. Tenemos una tasa de inflación realmente muy alta, y cuando conozcamos la variación de los precios de julio, que a quienes siguen esa información y hacen relevamiento hablan de que está entre el 7 y el 8%, cuando a partir de allí miremos el acumulado del año y cuando proyectemos, vamos a estar pisando una inflación de 3 cifras, que es una cosa realmente que inhibe la posibilidad del cálculo económico. Usted, por último, le pregunto, ¿piensa que está bien lo que dijo Aníbal Fernández, por ahora el único que ha hablado, que no se debe corregir el horizonte de la administración, sino profundizar el rumbo? ¿Hay un rumbo? Yo no sé si... hay un rumbo. No sé cuál es el rumbo que Fernández... Claro, porque Guzmán decía, varias veces dijo el exministro, sabemos cuál es el horizonte, y se fue. Por eso digo, ¿hay un rumbo? Yo creo que por ahora el único rumbo que ha tenido la política económica de las últimas semanas ha sido intentar llegar, yo digo, con la nave hasta la costa. Pero la nave, el barco tiene las velas deshilachadas y además hay tripulantes que dicen vayamos para otro lado. Entonces es bien complicado. Para colmo, la costa queda lejos, porque no estamos hablando de que el gobierno tiene que llegar a la costa, que es el 2023, y el cambio de gobierno, sea cual fuera el que venga, no está de acá a 3 meses. Falta mucho tiempo. 13, 14 o 15 meses en la Argentina es el muy largo plazo. Sí. Me parece que la declaración que escuché ahí del ministro que hablaba, es una declaración de ocasión, digamos, decir, los que se van son muy buenos, no es que se vayan porque son malos, los que vienen son mejores, y
y la felicidad queda cerca. Sí, pero creo que ese discurso, cuando alguien tiene que ir al supermercado, cuando tiene que cambiar una cubierta del auto, cuando tiene que hacer trámites, se da cuenta que no, que es efímero y que no es real. Muchísimas gracias, Alfredo Blanco, como siempre, ¿eh? Gracias por hablar en CNN. No, al contrario. Un saludo para todos.